tardes a todos. Y lo primero, evidentemente, es agradecerles a ustedes la presencia y también a las instituciones que organizan este acto la ocasión que me brinda de dirigirme a ustedes. Creo que este agradecimiento vaya dirigido al Instituto Panamericano de Derecho Procesal, capítulo Paraguay, a la Universidad Nuestra Señora de la Asunción y al Colegio de Abogados de Uruguay, por la ocasión que me brinda de dirigirme hoy a ustedes, a hablarles sobre Estado de Derecho en Europa y defensa de la Constitución. Es decir, principalmente el tema de mi intervención va a ir dirigido a exponerles cómo nace y cómo se gesta la defensa de la Constitución en el ámbito europeo, en el continente europeo, es decir, cómo se gesta y cómo se va implementando a través de diferentes oleadas el sistema europeo de control de constitucionalidad, para luego plantearles cuáles son algunos de los desafíos o de los retos que presenta este sistema. Si se dan cuenta, les estoy exponiendo la sistemática que voy a seguir. La intervención la voy a dividir en dos partes, como les digo. En primer lugar, haré referencia al origen y evolución del sistema europeo de control de constitucionalidad, para después plantearles principalmente tres de los desafíos que presenta este sistema europeo de control de constitucionalidad. Bueno, creo que no es necesario que emplee otra vez la introducción, simplemente decirles que esas son las dos líneas que voy a seguir en mi exposición, ¿vale? Es decir, la primera, como les apuntaba hace un momento, trato de exponerles cómo nace y cómo se gesta y cómo nace el sistema europeo de control de constitucionalidad. Para ello me van a permitir que brevemente subraye cómo, de sobra ustedes lo saben, cómo a principios del siglo XIX entra en funcionamiento en los Estados Unidos de Norteamérica el sistema difuso de control de constitucionalidad. Y llama la atención cómo a las pocas décadas de la obtención de la independencia de ese país y de la aprobación de su Constitución, entra en funcionamiento ese sistema de control de constitucionalidad. Hay distintas razones que contribuyeron a ello, pero hay una sin duda que es importante y es necesario tener presente, y es que se parte de una situación o una posición de confianza hacia la labor que desempeñan los jueces. Los jueces son garantes de los derechos, los jueces también pueden ser garantes o defensores de la Constitución. No hay ningún problema en que cualquier juez pueda llevar a cabo ese control de constitucionalidad. Si echamos la vista a la situación existente de Europa a lo largo del siglo XIX, esta situación es radicalmente distinta. Tengan presente que se ha ido gestando una situación de desconfianza hacia la labor que desempeñan los jueces. Y en ello tiene mucha influencia la concepción liberal burguesa y sobre todo la teoría de la división de poderes de Montesquieu. Es verdad que esta teoría supuso un paso adelante en la medida en que perseguía distribuir el poder para garantizar la libertad. Es decir, es necesario que el poder no esté en manos del monarca absoluto, y la distribución del poder se quería hacer de la siguiente manera. El poder ejecutivo quedaría en manos del rey o de la nobleza, el poder legislativo en manos de la burguesía y el poder judicial en manos del pueblo, que actuaría a través de tribunales populares que se constituirían ocasionalmente para el enjuiciamiento de delitos o para la resolución de conflictos de derecho privado. En principio parece que hay una distribución equilibrada entre los tres poderes, pero si se dan cuenta, esa distribución equilibrada es más aparente que real. Y me explico. El poder judicial se encomienda al pueblo que actuaría a través de tribunales, como les he dicho, que se constituirían ocasionalmente. Un poder que no es permanente es un poder que ya nace en situación de inferioridad en relación con los otros poderes del Estado. Y en segundo lugar, tengan en cuenta que lo que se le encomienda al Poder Judicial es la resolución de conflictos y la imposición de penas. Es verdad que son cuestiones de gran relevancia, pero el Poder Judicial, si caen en la cuenta, no interviene en el proceso político. No se concibe en el siglo XIX que el Poder Judicial controle la legalidad de los actos administrativos, y menos aún se concibe que los jueces puedan llevar a cabo un control de constitucionalidad de las leyes emanadas del Parlamento. Es verdad que con el tiempo el Poder Judicial se profesionalizó, pero al partir de esa situación de inferioridad en relación con los otros poderes del Estado, el Poder Ejecutivo se acabó apoderando del Poder Judicial. Y cuando digo que el Poder Ejecutivo se apoderó del Poder Judicial, estoy diciendo que el Poder Ejecutivo acabó controlando todos los aspectos relativos al ingreso en la carrera judicial, ascensos, traslados, jubilaciones, régimen disciplinario, etc. Y en definitiva, si se dan cuenta, esos son los resortes con los que puede controlarse la independencia judicial. A ningún poder ejecutivo le interesa siempre o nunca un poder judicial independiente, y siempre hay una tentación de controlar todos esos resortes que les decía.
Bueno, pues llegamos a principios del siglo XX en Europa, y cuando se empiezan a aprobar las primeras constituciones de corte democrático es cuando ya surge la reflexión de que es necesario articular algún sistema de protección de la Constitución, porque se trata de evitar, obviamente, que la Constitución quede vacía de contenido en virtud de leyes que pueda aprobar el Parlamento y que contradigan el texto constitucional. En ese sentido, en ese contexto, en el periodo de entreguerras, es cuando surgen las reflexiones o los posicionamientos doctrinales claramente distintos entre Smith y Kelsen, distinguiéndose posturas diferentes, como les digo, sobre quién debería llevar a cabo el control de la Constitución, o la defensa de la Constitución, mejor dicho. Para el primero de ellos, esa defensa la tendría que llevar a cabo el jefe del Estado en la medida en que goza de una mayor legitimidad democrática, y no hay que entregar de ese control a los jueces, a los que despectivamente llama aristocracia de la toga. Bien, tengan presente lo que les digo, esa posición de desconfianza hacia los jueces puede justificar este planteamiento. El planteamiento kelsiano es distinto, es decir, no puede encomendarse al poder legislativo el control de la constitucionalidad, de las normas, porque ese poder es donde nacen las normas. Tampoco puede encomendarse al poder ejecutivo, porque el ejecutivo es el que las aplica y en ocasiones incluso tiene iniciativa normativa. En definitiva, por tanto, si ni el legislativo ni el ejecutivo deben llevar a cabo ese control, este tiene que ser efectuado por el poder judicial. Pero fíjense, no se encomienda a cualquier juez de la jurisdicción ordinaria ese control. Se habla entonces de la creación de un tribunal especial al cual se le encomiende esa función. Nacen así las primeras experiencias de control de constitucionalidad en Europa, implementándose en Austria en 1920 o en España en el año 1931, por el denominado Tribunal de Garantías Constitucionales. He de decirles, lo saben también, que esta primera experiencia tuvo una duración muy limitada en el tiempo. El periodo oscuro de la historia en la que entra Europa en general y España también en particular, fruto de la guerra civil, hace que estas primeras experiencias desaparezcan y haya que esperar al fin de la Segunda Guerra Mundial para que podamos hablar de una segunda oleada en la implementación de sistemas de control de constitucionalidad de las normas. Esa oleada tiene lugar en la década de los 40 o 50 en países como Austria, Alemania, Francia o Italia, en donde se introducen sistemas concentrados de control de constitucionalidad y donde empiezan a bifurcarse dos caminos. Y encontraremos en el ámbito europeo países en donde sus tribunales constitucionales, además de controlar la constitucionalidad de las normas, se les encomienda la función de conocer de las demandas de amparo por violación de derechos fundamentales. Posteriormente me referiré a esto, puesto que uno de los desafíos que presenta el sistema de control concentrado de constitucionalidad es este, es decir, qué competencias le atribuimos a un tribunal constitucional, si solamente el control de constitucionalidad o le ampliamos también al conocimiento de las demandas por violación de derechos fundamentales. Hay que esperar a la década de los 70 y 80, las décadas de los 70 y 80, para que hablemos de una siguiente oleada en la implementación de estos sistemas, fruto de la aprobación de diferentes constituciones, sobre todo en el sur de Europa, al desaparecer diferentes dictaduras militares y al llegar la democracia a países como Grecia, España o Portugal, para que podamos, como les digo, hablar de una penúltima oleada en la implementación de sistemas de control de constitucionalidad. La última, ¿cuándo tiene lugar? Pues casi ya a finales del siglo XX, cuando se produce el fin de las dictaduras comunistas del este de Europa, fruto de la caída del muro de Berlín y la caída en cascada de las diferentes dictaduras militares y la aprobación de diferentes constituciones también democráticas, en donde muchos de estos países, también a sus tribunales constitucionales, se les encomienda el conocimiento de las demandas de amparo por violación de derechos humanos. Y brevemente, como ven, les he expuesto, la primera parte, que es más breve, les he expuesto ese origen y esa evolución para indicarles cómo a través de diferentes oleadas se han ido estableciendo ese sistema de control de constitucionalidad que mayoritariamente en Europa es concentrado, pero que no hay que perder de vista que hay algunos países europeos que tienen un sistema difuso de control de constitucionalidad. Es decir, no sería correcto decir que todos los países europeos tenemos un sistema concentrado de control de constitucionalidad, si bien lo tenemos mayoritariamente en el ámbito regional de mi continente. La segunda parte de mi intervención, y es la que me quería extender un poco más, es en el análisis y exposición de algunos de los desafíos que presenta este sistema concentrado de control de constitucionalidad. Algunas cuestiones sobre las que creo que es interesante reflexionar, hay muchas más, pero de todas ellas he seleccionado tres que quiero exponerles a ustedes. La primera, una cuestión que interesa tener bien claro, pues,
cuáles son los procesos a través de los cuales los tribunales constitucionales enjuician si una norma es constitucional o no. Es decir, hay dos vías, en principio, o dos mecanismos, o dos procesos a través de los cuales se puede enjuiciar la constitucionalidad de una norma, bien a través del denominado control de constitucionalidad en abstracto o bien a través del control de constitucionalidad en concreto. En el caso del control en abstracto, es donde en el ámbito regional europeo se plantea una cuestión interesante, creo que fruto también de la influencia kelsiana, y es la relativa a la legitimación activa, es decir, a la hora de concretar quién tiene legitimación o quién puede pedir que se declare inconstitucional una norma. Kelsen en su obra sostenía que esa legitimación no tendría que ser popular porque podría producirse un colapso o una saturación de los tribunales constitucionales, y ese planteamiento está muy presente en los diferentes ordenamientos europeos, en donde, como les señalo, no existe como regla general la legitimación activa popular para pedir la inconstitucionalidad de una norma. Esta legitimación se concibe en sentido restrictivo. Hay países que incluso la conciben en sentido muy restrictivo, como es el caso de Alemania o Austria, en donde la legitimación activa, en el caso alemán, la tienen solamente los gobiernos de los Land o una tercera parte de los miembros de una cámara legislativa. O, en el caso austriaco, donde la legitimación activa la tienen los gobiernos regionales con una tercera parte también de los miembros del Parlamento. Como ven, el ciudadano no tiene acceso directo al Tribunal Constitucional para solicitar la declaración de inconstitucionalidad. Hay otros países que tienen una concepción un poco más amplia de lo que es la legitimación activa, pero no deja de ser una legitimación también en sentido restrictivo. Es el caso, por ejemplo, de Francia o el caso de España. En Francia, la legitimación activa para pedir la inconstitucionalidad la tiene el presidente, el jefe del Estado, el presidente de la Nación, el primer ministro, el presidente de la Asamblea Legislativa, el presidente del Senado, 60 diputados o 60 senadores. Nadie más. Por el caso español, la tiene el presidente del gobierno, el defensor del pueblo, 50 diputados o 50 senadores. No tiene acceso, como les decía hace un momento, la ciudadanía acceso no tiene para pedir la declaración de inconstitucionalidad. Cuestión distinta es para poder presentar una demanda de amparo por violación de derechos humanos, eso sí. Es decir, en el caso de que se produzca una violación de un derecho, en ese caso, ese ciudadano, o esa persona, sí que tendría acceso al Tribunal Constitucional. Pero para pedir la inconstitucionalidad de una norma, la declaración de inconstitucionalidad de una norma, no existe esa legitimación activa, colectiva, que en algunos países del ámbito regional americano sí que existe. Segunda cuestión también interesante, la que interesa detenerse, es la relativa a qué competencias le atribuimos a un tribunal constitucional. Es decir, a la hora de armar, a la hora de articular un sistema de control de constitucionalidad de las normas, un sistema concentrado, ¿qué le atribuimos al Tribunal Constitucional? ¿De qué procesos puede conocer? Pues echamos un vistazo a la situación existente en diferentes países europeos, nos encontraremos obviamente que hay una competencia que es connatural al Tribunal Constitucional, que es la del enjuiciamiento de la constitucionalidad de las normas. Es decir, eso es indiscutible. Pero más allá de ese control de constitucionalidad, ¿los tribunales constitucionales conocen o es conveniente que conozcan de algo más? Bueno, pues hay países que le atribuyen al Tribunal Constitucional conocimiento de cuestiones electorales, como el caso alemán, por ejemplo. O es común también en los tribunales constitucionales europeos que se les encomiende la resolución de conflictos de carácter competencial entre órganos del Estado. Pero la cuestión clave para determinar si un tribunal constitucional funciona o no correctamente, o para garantizar un correcto funcionamiento de un tribunal constitucional, es discutir sobre si estos tribunales constitucionales conocen o no de las demandas de amparo por violación de los derechos fundamentales. Les apuntaba antes que existen dos líneas que siguen los ordenamientos jurídicos europeos en orden a la protección de los derechos humanos. Hay ordenamientos en donde la protección la dispensa exclusivamente la jurisdicción ordinaria y hay ordenamientos en donde la protección la dispensa la jurisdicción ordinaria en primer lugar, y una vez que se han agotado todas las instancias, procesos o recursos ante la jurisdicción ordinaria, puede acudirse a la jurisdicción constitucional a través del proceso de amparo, de tutela, como le queramos llamar, pero estamos hablando de un proceso especial para la protección de esos derechos fundamentales. ¿Qué ventajas tiene este sistema? Luego me referiré a las desventajas, pero ¿qué ventajas tiene un sistema de doble protección de los derechos? Pues evidentemente, lo acabo de subrayar, estamos hablando en primer lugar de un sistema en el que los derechos tienen un reforzamiento en su protección ante los tribunales.
y pertenece al núcleo duro e irreductible de lo que es la labor jurisdiccional, proteger los derechos humanos en caso de violación. Con este sistema estamos implicando a dos jurisdicciones, a la ordinaria y a la constitucional. Es decir, son dos jurisdicciones las que están llamadas a proteger los derechos. Y si a eso le sumamos, en su caso, la eventual protección de la jurisdicción supranacional del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a que me referiré mañana, entonces ya tenemos un cuadro completísimo y reforzado de protección de los derechos. Tiene además una segunda ventaja, y es que las constituciones proclaman los derechos fundamentales. Sí, señalan que el domicilio es inviolable, por ejemplo, pero ¿en qué consiste que el domicilio sea inviolable? Pues son los tribunales constitucionales, a través de las demandas de amparo, los que han ido delimitando el contenido esencial de esos derechos y han fijado cuál es el límite dentro del cual puede moverse el legislador ordinario a la hora de regular el ejercicio de estos derechos. Es decir, sin duda alguna, por tanto, en los ordenamientos jurídicos en donde el Tribunal Constitucional conoce de este tipo de demandas, tenemos esas dobles ventajas. Un sistema reforzado de protección de los derechos y una contribución indudable del Tribunal Constitucional en la delimitación del contenido esencial de los derechos humanos. El amparo constitucional, por tanto, tiene una doble dimensión. Una dimensión objetiva por un lado y una dimensión subjetiva por el otro. O invierto el orden. Una dimensión subjetiva en primer lugar y una dimensión objetiva en segundo. Es decir, ¿por qué digo que tiene una dimensión subjetiva? Porque el amparo persigue restablecer al sujeto cuyo derecho ha sido violado en la situación que se encontraba antes de la violación. Pero además tiene esa dimensión objetiva porque contribuye a crear jurisprudencia sobre el contenido esencial de los derechos fundamentales. Les decía que esas son las ventajas, pero ¿cuáles son las desventajas? Que no hay que perderlas de vista y hay que enfrentarse a ellas. Pues en primer lugar, son dos a las que me voy a referir. En primer lugar, en aquellos países que tenemos diferenciados Tribunal Supremo o Corte Suprema y Tribunal Constitucional o Corte Constitucional, como se le quiera llamar, tenemos implicadas a dos altas instancias jurisdiccionales de la nación en la protección de los derechos fundamentales. Son dos instancias que forman jurisprudencia sobre estos derechos y esa jurisprudencia no siempre es conforme, es decir, surgen diferentes criterios interpretativos entre las Cortes Supremas o Tribunales Supremos, el Tribunal Supremo de una nación y el Tribunal Constitucional de esa nación. Y esto en la práctica ha conducido a que muchas veces se produzca el comúnmente llamado choque de trenes, es decir, cuando el Tribunal Constitucional revoca la jurisprudencia dictada por la Corte Suprema, el Tribunal Supremo de esa nación, pero que en definitiva este problema podría ser es de fácil solución, porque simplemente se trata de tener presente que las Cortes Supremas, los Tribunales Supremos, son supremos en materia civil, penal, laboral o administrativa, pero no son supremos en materia de garantías constitucionales. En materia de garantías constitucionales, el órgano supremo es el Tribunal Constitucional y no tiene que plantear ningún problema que el Tribunal Constitucional revoque o interprete de otra manera el contenido esencial de un derecho fundamental y de manera distinta, por tanto, a la Corte Suprema o al Tribunal Supremo de esa nación. El segundo problema sí que es importante y hay que tenerlo presente, y es que en aquellos países en donde su Tribunal Constitucional conoce de demandas de amparo por violación de derechos humanos, sus tribunales constitucionales están colapsados o están casi al borde del colapso. Son pocos magistrados, porque no pierdan de vista que Kelsen sostenía que los tribunales constitucionales tienen que tener un número limitado de magistrados y reducido en cuanto a su composición, pero son pocos magistrados para un gran número de asuntos. Y esto es una realidad que está ahí. La sobrecarga de trabajo de los tribunales constitucionales existe y, como digo, en muchos casos están al borde del colapso. ¿Esto qué ha provocado? Pues ha provocado que en ordenamientos jurídicos como el mío, el español, desde el año 2007 se haya establecido un criterio o un filtro en virtud del cual el Tribunal Constitucional pueda seleccionar las demandas de amparo que pueda conocer. Se establece la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que es la ley que regula el proceso ante el Tribunal Constitucional, que solamente serán susceptibles de amparo aquellas demandas, ya cito literalmente, aquellos amparos que presenten especial trascendencia constitucional. Y además se establece la necesidad de que cuando se formula la demanda, cuando se redacta la demanda, el demandante tiene que indicar en su escrito la especial trascendencia constitucional de esa demanda de amparo. No concreta luego el legislador cuando un asunto presenta especial trascendencia constitucional. Sí que lo hace, por ejemplo, cuando regula el proceso ante el Tribunal Supremo y habla de interés casacional.
la Ley de Enjuiciamiento Civil Española sí que dice cuando un asunto tiene interés casacional o no para acceder a la Corte Suprema, o al Tribunal Supremo, que es como le llamamos nosotros. Pero, sin embargo, para el caso del Tribunal Constitucional se establece esa posibilidad de control, ese filtro, pero es un concepto jurídico indeterminado, que es el Tribunal Constitucional el que, a través de su jurisprudencia, lo ha ido concretando. Pero si se dan cuenta, con este sistema de selección de los asuntos se ha acabado desnaturalizando el amparo tal y como estaba previsto constitucionalmente. El amparo tiene una doble dimensión, decía hace un momento, la subjetiva y la objetiva. Pues con este sistema se ha primado la dimensión objetiva, pasando a un segundo plano la subjetiva. ¿Por qué? Porque puede haber violaciones de derechos humanos que queden sin reconocimiento, sin protección ante el Tribunal Constitucional, simplemente porque la sección que tiene que pronunciarse sobre la admisión o inadmisión a trámite del mismo considere que ese asunto no tiene especial trascendencia constitucional. Solamente interesa, por tanto, el amparo ahora para que se genere jurisprudencia. Y esto a mí me plantea ciertas dificultades, ¿no? Porque, como digo, se ha acabado desnaturalizando este proceso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Y tercera y última cuestión sobre la que me gustaría reflexionar con ustedes, compartir con ustedes, es la relativa a una cuestión o un aspecto que también es muy importante. Es decir, si optamos por un sistema de control concentrado de constitucionalidad, creando un tribunal especial al que se le encomienden las funciones de control de constitucionalidad de las normas y, en su caso, del conocimiento de las demandas de amparo, una cuestión que está aún sin resolver y que es muy conflictiva es cómo designamos a esos magistrados. Es decir, cuál es el criterio idóneo, o mejor, para que se establezca la composición de los tribunales constitucionales. Si echamos un vistazo a la situación existente en países como Alemania, España, Francia o Italia, por ejemplo, les puedo sistematizar que existen, o señalar que existen tres grandes sistemas para la determinación o la composición de los tribunales constitucionales. Existe un primer sistema de designación de los magistrados exclusivamente por altas instancias del Estado. Es decir, es un sistema en donde no se implica directamente al Parlamento, sino que son altas instancias del Estado las que proceden a designar los magistrados. Es el sistema que se sigue en Francia, en donde los magistrados, pues 3 son designados por el presidente de la República, 3 son designados por el presidente de la Asamblea Nacional, 3 por el presidente del Senado. No interviene directamente, como les digo, el Parlamento en su designación. En el lado opuesto tenemos el sistema en donde es el Parlamento el que designa íntegramente a todos los magistrados, y así ocurre en Alemania. De los 16 magistrados, 8 son designados por una Cámara Legislativa, los otros 8 por la otra Cámara Legislativa. Todos los magistrados son designados por vía parlamentaria. Y a mitad camino están los sistemas mixtos, es decir, sistemas en donde se combinan tanto la designación parlamentaria con la designación por altas instancias del Estado. Dentro de este sistema mixto podemos hablar de dos categorías. En primer lugar, aquella en la que predomina el sistema parlamentario sobre el de la autoridad. Es el sistema que se sigue en España. En España el Tribunal Constitucional está integrado por 12 magistrados. Pues de esos 12 magistrados, 8 son designados por el Parlamento. En mi país hay 2 cámaras, por tanto 4 y 4 por cada una de las cámaras. Y los 4 magistrados restantes, 2 son designados por el Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano de gobierno de la Judicatura, y otros 2 por el Gobierno. Predomina el Parlamento en la designación de los miembros del Tribunal Constitucional. En el lado opuesto tenemos el caso italiano. La Corte Constitucional italiana también es un sistema mixto de designación, está integrada por 15 magistrados, pero de esos 15 magistrados, 10 son designados por altas instancias del Estado, es decir, la mayoría, y los 5 restantes son designados por las 2 cámaras legislativas existentes en ese país, reunidas en sesión conjunta. Estos sistemas de designación, sobre todo en los casos en los que interviene el Parlamento, están generando muchos problemas en la práctica, en la medida en que los partidos políticos con representación parlamentaria y que tienen que designar a esos magistrados utilizan la renovación en el nombramiento de los magistrados como instrumento para desgastar al contrincante político. Y no se dan cuenta que lo que están haciendo no es desgastar al contrincante político, sino que están desgastando los cimientos del Estado de Derecho, porque el Tribunal Constitucional queda comprometido en su prestigio y en la medida en que, por ejemplo, se puede prolongar, como ha ocurrido en mi país, por años la renovación de un magistrado simplemente porque las 2 fuerzas políticas mayoritarias han sido incapaces de ponerse de acuerdo en proceder a esa renovación.
y si la Constitución dice que deben ser 12 magistrados, pues por lo menos durante casi 3 años ha estado funcionando el Tribunal Constitucional con 11 magistrados, porque falleció uno de ellos y las fuerzas políticas mayoritarias, como digo, no fueron capaces de ponerse de acuerdo en la renovación. Si a eso le suman que había otros 2 o 3 magistrados, no me acuerdo ahora, para los cuales expiró el mandato de 9 años y tampoco se procedió a su renovación, teníamos a un tribunal funcionando, si me permite la expresión, a medio gas, con el desgaste de imagen y de credibilidad en la ciudadanía y en el Estado de Derecho. Para ir terminando, hacía referencia a la intervención de instancias en la designación de magistrados. Pues me gustaría compartir con ustedes una solución que tiene contemplada una constitución del este de Europa que considero que es muy interesante, que es la Constitución de Bosnia-Herzegovina. Este país tiene un tribunal constitucional cuya composición está integrada por 9 magistrados. Pues de esos 9 magistrados, 3 son designados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y me parece extraordinariamente interesante que la Constitución de un país contemple expresamente la posibilidad de que un tribunal supranacional llamado a proteger los derechos humanos pueda contribuir a conformar la composición de un tribunal constitucional interno. En definitiva, como les decía al principio, se trataba de exponerles algunas cuestiones relativas al Estado de Derecho y control de constitucionalidad. Les he planteado 3 cuestiones que considero que son extraordinariamente interesantes, pero son muchas más las que hay, pero en todo caso, ya sean relacionadas con lo que les he dicho, otras cuestiones quedan a su disposición para el coloquio posterior. Muchas gracias.